Top. Srat Hashem, vamos a estudiar el Seif número 10. Esta y la otra clase ya terminamos el Simán 268. El Simán 269, ustedes vieron en la plataforma que son 6 lecciones. La verdad que podría haberlo hecho en 2 lecciones. Es un tema muy rápido porque hay muchas cosas del Simán 269 que no son aplicables hoy en día, principalmente porque en general está todo prohibido. ¿Ya? Si estudiaron el 269, sobre todo los primeros shiurim o los primeros seifín hablan de la sarayot, de las relaciones entre familiares, no familiares. Al final hoy día está todo prohibido. O sea, un ger que se convierte no puede casarse ni con ningún familiar. Aunque los familiares se hayan convertido y sean todos como nueva criatura, todos ven a Abraham, de todas maneras no se puede casar con ninguno. Entonces, al final todo se resume en eso. Por eso vamos a dejar 1 o 2 shurim máximo para el Simán 269 y después vamos a tratar si alcanza algún par de shurim para el tercer helek del curso, que ya son cosas que son de la práctica o preguntas tipo o típicas que se hacen sobre el ger, el converso. Seguramente ya hay muchas cosas que hemos ido publicando en la página de la Yeshiva, seguramente ya lo tienen que haber visto algunas cosas que la he ido tomando de los shurim. Así que ya vamos avanzando en el curso, ya pasamos la mitad, así que ya queda bien poco. Y hoy día vamos a tratar de ver el Seif número 10 y la próxima terminamos con el 268. ¿Qué nos habla el Seif número 10? El Seif número 10 nos habla sobre un judío que se convierte y que dice que se convirtió, y por otro lado tenemos un judío que después dice que se convirtió, pero se convirtió solo. ¿Ya? El Seif número 10 y 11. Entonces, ¿qué dice el número 6, el Seif número 10? ¿Qué dice el Shulchan Aruch? Dice que el Shulchan Aruch, un segundo, alguien está entrando. Sí. Ok. Entonces, el Seif número 10 nos dice que un hombre o una mujer no judía, ¿ya? Una persona no judía, se acerca a la comunidad y dice, me convertí como corresponde, le fui alajá en tal o tal beidín. Dice que no se le debe creer a esta persona hasta que traiga testigos. Pero si lo vemos que se comporta según los minagim de Israel y hace todas las mitzvot, se presume que sí es un ger tzedek, es decir, que hizo conversión. A pesar del hecho que no hubo testigos que acreditaran que él hizo conversión. Hoy en día, digamos que el testigo en sí es la Teudat Giur, porque la Teudat Giur, ahí están los testigos y el Ad-Beidin que hace el proceso de conversión. ¿Ya? Entonces, cuando alguien que es un no judío, ¿ya? Que se viene a acercar y dice que se convirtió, se le cree cuando trae testigos. Si no trae testigos y cumple los minagim de Israel, parece yudí, se le cree. Ahora, ¿de qué no judío estamos hablando? Estamos hablando de un no judío que se sabía que era no judío, o sea, un ger que se sabía antes que era no judío. Es decir, que tenía la hasaká de ser goy y de repente aparece y dice, ahora soy ger, me convertí. ¿No? Porque vamos a ver que es diferente cuando viene uno que nadie lo conocía, que no tenía la hasaká de ser goy, de repente aparece por primera vez y dice yo soy yudí. En ese caso se le cree directamente. ¿No? Ahora, el caso de que esta persona, seguimos hablando de la misma persona que dice que se convirtió cuando tenía la hasaká de que era goy, si él dice que viene a casarse con alguien, no se le debe aceptar. ¿Por qué? Porque para casarse con alguien, ahí sí tiene que tener testigos. ¿Ya? O sea, uno puede recibir a alguien con duda para que sea parte de la comunidad, sea parte del minyan, pero cuando él ya se quiere casar con una Bat Israel, se necesitan los testigos, es decir, que él acredite ciertamente que es Yehudí, y de lo contrario, tiene que hacer Tevilá. Ahora, si viene uno que nadie conocía, no tenía la hasaká de Goy, y dice que era un no judío, él dice, hola, me llamo tanto, yo antes era no judío, nadie lo conocía,
y parte diciendo que era no judío, y ahora dice, me convertí en tal o tal Beidín, dice que se le debe creer. ¿Por qué? Porque él en un inicio admitió una condición de él. Él no tenía por qué decir que era un no judío anteriormente. Entonces, como él dice que ahora él es un ger que se convirtió, entonces se le da la jazaká de que sí es creíble. ¿Por qué? Porque alguien que dice la verdad en una parte del relato, se le puede creer que dice la verdad en todo. Ahora, el Rambam, el Rambam dice que este psak halajá sobre esta persona que dice que es un converso, dice que solamente era aplicable en los días anteriores. ¿No? Se está refiriendo a la época del Talmud, no a la época donde él estaba ya. Estamos hablando del año 1000, más o menos, la época de Rambam. En esa época ya no era creíble. Para él solamente en la época del Talmud era, quizá en esa época era creíble. ¿Por qué? Porque en esa época donde estaban los jajamim, en esa época la mayoría eran yudí. Vamos a ver ahora qué dice exactamente. Ahora, y también dice que fuera de la tierra de Israel, fuera de la tierra de Israel, en el Galut, siempre que se quería casar con una israelí, con una Bat Israel, tenía que traer testigos, evidencias de que era un judío. ¿Por qué? Porque dentro de Israel se considera que la mayoría es judí, y fuera de Israel se considera que el rob es lo judío. Entonces, es más probable que la persona que se acerca, que no se conoce, sea no judía, que sea judía. Como hay un concepto en la halajá que se llama Kol Shepiresh Meruba Piresh. O sea, todo lo que sale, sale de la mayoría. Entonces, ese concepto es justamente el que se utiliza en este caso. ¿Ya? También el Shulchan Aruch dice que un hombre que tiene la hazaká de ser yudí, es decir, a esta persona ya se comprobó, o por lo menos la gente le creyó, de repente llega a la comunidad, dice Ani Yudí, me convertí hace tantos años, antes nadie lo conocía, pero él llega diciendo que él es judío, que se convirtió. Entonces, en ese caso, la persona tiene la hazaká de Yudí, se le da la hazaká, pero al tiempo después, años después, dice, ¿sabes qué? La verdad que tengo que confesar, le dice a la comunidad, cuando me convertí solo. ¿Ah? Hoy día andan algunos diciendo que uno se puede convertir solo, que uno puede hacer tevilá por sí solo y hacerse de testigo por sí solo y convertirse por sí solo. Bueno, aquí este Simán Seif 11 dice claramente que alguien que se convirtió solo no es yudí. Automáticamente pierde. Afilu tuvo la hazaká de ser yudí. Afilu, él ya había sido considerado yudí y tenía toda la hazaká, se casó dentro de la comunidad con una Bat Israel. Así todo, él ahora deja de ser yudí. ¿Por qué? Porque se convirtió solo. Ahora, si él viene más encima y dice, cuando yo me convertí, también me convertí con mis hijos y también se convirtieron solos, ellos y yo, entonces él obviamente sigue manteniendo su condición de goy ahora, pero los hijos no. Dice que los hijos no se hacen pasur por el testimonio del padre. Es decir, si el papá dice que él se convirtió solo y los hijos también se convirtieron solos, solo él como papá queda como Vale, goy, pasa mismo. claro, pero los hijos siguen siendo yudí, siguen teniendo la hazaká yudí porque el papá no puede descalificar a sus hijos en este caso. ¿Ya? Ahora, obviamente, si eso sucede en la práctica, sí se le va a hacer tevilá a los hijos. ¿Ya? Eso no cabe ninguna duda. Ahora, ¿cuál es el mejor de esta halajá? El mejor está en la Gemara en Yevamot, página 47a, donde dice que, en la Gemara dice que en Eres Israel, solo en Eres Israel, un converso es aceptado. O sea, alguien que viene y dice, yo soy judí porque me convertí y tal, Beidín, solo en Eres Israel se acepta. Ahora, pregunta la Gemara, ¿de dónde nosotros aprendemos que también fuera de Israel se debiera aceptar? ¿Por qué? Porque hay un pasú que dice contigo, lo que indica que en cualquier lugar donde él esté contigo, debes aceptarlo. O sea, no necesariamente
en un makom específico. Es decir, con el yudí. Donde esté el yudí, donde vaya el yudí, en la comunidad judía, donde quiera que sea esa comunidad judía, si alguien se acerca y dice me convertí en tal Beidín, que sea de otra comunidad, de otra ciudad, pero es otro Beidín, de otro yudí, debiera ser aceptado. Entonces, eso de que hay una diferencia entre la conversión en Israel, fuera de Israel, para estos efectos no existe, ¿no? O sea, digamos que se trata de la misma manera. De todas maneras, tiene que presentar pruebas, presentar testigos. Si la persona ya tenía la jasaca de Goy, si no tenía la jasaca de Goy, no necesita a Filu presentar testigos si es que se comporta y hace lo que hace un yudí. Ahora, cuando se quiere casar, ahí claramente sí se requieren testigos. Y si no los tiene, hará tevilá. El Ramban, entonces en Isurei Bia, escribe que si una persona viene y dice, era un gentil, pero me convertí en un tal tribunal, un tal Beidín, entonces su palabra es aceptada porque de la misma boca donde salió algo que era verdadero, no puede salir algo falso, o algo permitido, no puede salir algo prohibido. Entonces, por eso se le da esa condición. Es una condición momentánea, por lo menos hasta que dure el proceso en que él está inserto en la comunidad y todo, pero el momento en que se quiera casar, ahí ya se es un poco más estricto. ¿Qué dice el Rabad? El Rabad dice que hay dos opiniones talmúdicas. Una, que acepta la palabra del converso tanto en Eres Israel como en Hut Laaretz. Y hay otra opinión que se requiere que presente pruebas tanto fuera de Israel como dentro de Israel. ¿Ya? Ahora, el Rambam, Rambam Nachmanides, da a entender, y también el Rashba, de que en verdad la palabra del Ger es aceptada tanto fuera como dentro de Israel. Ahora, de todas maneras, la halajá es que hoy en día, y así lo trae el Tur, ¿ya? El Tur escribe, de acuerdo a lo que saca el Rosh, que el ger que se acerca a una comunidad, a un Beidín, y dice yo me convertí en tal y tal Beidín, no es creíble hasta que demuestre pruebas, esto sea dentro de Israel o fuera de Israel. Digamos que así es la halajá hoy en día. Ahora, la Gemara continúa y trae el caso de testigos que trae este ger, pero estos testigos no vieron al ger convertirse. Estos testigos vieron que el ger, o sea, escucharon que este personaje había hecho conversión. No son testigos que vieron el proceso de la conversión, la inmersión, no fueron testigos del proceso. No son los testigos que participaron como parte del Beidín. Son personas que dijeron, no, parece que esta persona se convirtió con tal y tal Beidín. Esos son sus testigos. ¿Qué pasa con estos testigos? De acuerdo a la Gemara, parte diciendo que se puede confiar en estos testigos. Si trae la Gemara. Ahora, ¿qué dice Rav Sheshet? Dice que si escucharon que se convirtió en el Beidín tal de fulano de tal, pero no presenciaron la conversión real, dice que no es confiable. Ellos dicen que necesitan presentar pruebas. ¿Ya? Que necesita presentar pruebas. Y el Tur dice que si los testigos dicen que ellos escucharon que este ger se había convertido en tal o tal Beidín, ya que el ger no necesita edut gamur, es decir, testigos que presenciaron el giur, entonces debiera ser creíble. ¿No? O sea, para el Tur, primero dice, un ger sin testigos no es creíble y necesita testigos para acreditar su conversión. Pero por otro lado, si trae testigos que solo escucharon, pero que no presenciaron, le sirven estos testigos. ¿Por qué? Porque para un ger, un testigo, un ed, no tiene que ser un ed al 100%. Basta con que sea un medio ed, un medio testigo. O sea, un testigo que escuchó de alguien que sí vio. En ese caso, en este caso de Giur, sí es aceptable este tipo de testigo.
Y obviamente la Gemara continúa después y dice Rav Hia bar Abba, ¿qué dijo Rabbi Yohanan? Que la halajá es que si un converso está en Israel o si está fuera de Israel, debe presentar pruebas. ¿Ya? Es decir, halajá es que las personas que se acercan a una comunidad y dicen ser conversos, la halajá es como Rabbi Yohanan, que necesita prueba y así es la halajá hoy en día. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona tenía la hasaká de Goy? Todo era conocido en el barrio, ¿ya? En el barrio donde vivía, donde está la comunidad judía, sabían que esta persona era un Goy, de repente desaparece, o de repente aparece golpeando la puerta de la comunidad diciendo que se convirtió, viajó, no sé, a Israel, viajó a Estados Unidos, viajó a donde fue y se convirtió en un Beidín tanto. Entonces dice que el Beidín, el Tur, dice que si este viene a la comunidad y no trae testigos, no trae Edim, dice que sigue teniendo la Hasaká de Goy hasta que presente los testigos. ¿Por qué? Porque la persona tenía una Hasaká de Goy. Una Hasaká tú no te la sacas con un simple testimonio. Necesitas testigos, necesitas Edim. ¿Ya? Por lo tanto, el Bey Yosef también sostiene y trae al Rosh y a Tosfot para sostener que cuando alguien tiene una hasaká de Goy, la única manera de sacarse esa hasaká de Goy es a través de los testigos. Y el Shah, en el Seif Katan 10, también sostiene que el que tiene hasaká de Goy necesita testigos para sacarse la hasaká de Goy. Ahora, si el Ger que se acerca y dice que se convirtió, pero el Ger no lo conocía a nadie, viene de otra ciudad, y él dice, sabes que yo era un goy, me convertí, tal vez es creíble. ¿No? Eh, tal como lo hicimos, eh, como lo dijimos anteriormente, es creíble, pero con la condición de que no se tiene que casar con una batizada. Ahora, le más hace hoy en día, la costumbre es que todos los tribunales tengan cuidado, investiguen la conversión de un converso antes de permitirle casar con una batizada. O sea, hoy día no basta incluso, y bueno, todos ustedes, o la mayoría de los que están afuera de Israel, a filo en Israel también, eh, no basta con confiar en que alguien diga soy judí, me convertí en tal Beidí, porque a veces se hacen malas conversiones. ¿No? A filo acá en Israel, en Beitar Illit, ha llegado mucha gente con conversiones dudosas, conversiones mamás dudosas. Y claro, normalmente a esa gente se le acepta en la comunidad para que rece, sea parte del minyan, suben a la Torá, no hay ningún problema. Pero, pero cuando son parte de, o quieren entrar en la comunidad ya a través del matrimonio, uno tiene que averiguar muy bien. No se trata de descalificar un beidín por descalificarlo a priori. O, por ejemplo, en el caso del proceso de conversión, quizás no el beidín, pero descalificar el proceso de conversión, porque realmente a lo mejor no se hizo bien la conversión. Uno tiene que averiguar, tiene que investigar, sobre todo cuando hay matrimonios de por medio. Bueno, acá en Israel, en ese caso, la Rabanut es la que se encarga y no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, a mí me tocó el año pasado, fue en Beitán, que llegó un matrimonio de fuera de Israel con dos hijas y ellos fueron a un colegio y, en Beitán para que estudiaran un colegio, un Beyatov, sefaradí. Y me llaman del colegio a preguntarme por ellos. Y yo le dije, ¿por qué me llaman? Me dijo, no, es que ellos le dieron a usted como referencia. Y yo le dije, pero ¿por qué me dijo si yo no soy rabino de ellos? Apenas lo he visto una vez. Y me dijo, no, es que ellos le dieron a usted como referencia. Le dije, ok, pero ¿qué quieren saber? No, si ellos vienen de allá, son yudí. Y yo le dije, no, yo no lo sé, no sé si son yudí. Sé que hicieron giur, sí, con un beidín de Colombia,
tres personas que son conversas, que a su vez hacen conversiones. Y yo no puedo decir si son judíos o no son judíos, ¿no? Qué sé yo. Por lo menos, de acuerdo a mi opinión, hay Safek. Pero eso es algo que tiene que terminar el colegio. Pues, averigüen, llamen al Beidín. No me llamen a mí, yo no lo conozco. Eh, entonces, al final, claro, el colegio los deja con Safek de Giur. Eh, entonces, eso se ocupa hoy en día, que la gente pregunta. ¿Ya? Cuando es a nivel de tefilá, de Betagnes, o sea, tampoco se hace mayor escándalo o mayor problema. Si ven que están, como digo yo, disfrazados de Hasid, ¿ya? Porque de repente hacen Giur y al otro día peyot largo, sombrero y jalifas largas, barbas largas, como todo un Hasid de toda la vida de Mesharim. Entonces, al final, esas cosas provocan más, como se dice, más desconfianza, porque llega alguien así. Y claro, al principio sí, tú ves, entra, reza, pero cuando tú empiezas a conocer la persona y empiezas a darte cuenta que no sabe ni el alefbet y no sabe nada, aquí sí se empiezan a sospechar, porque aquí la gente tiene, por ejemplo, el sefaradí es de mucho minag. Los sefaradí tienen muchos minagim, que esto, que la comida, que en la ciudad hacen esto, que no hacen esto, en Shabbat, los viernes. Entonces, tú eres sefaradí, beseder, pero cuando te empiezan a conocer, si no sabes los minagim sefaradí, ¿y este de dónde? O si eres ashkenazí, uy, pero tu color de piel, tu apellido, ¿cómo va a ser ashkenazí? Conozco una familia que ellos son ashkenazí, en Bet Shemesh, y a Filo se pusieron apellido ashkenazí, mamá, así, ashkenazí, pero así de Hungría, así, pero muy. Y, y los niños son morenitos que parecen taimaní, ¿no? No, ashkenazí. Entonces a los pobres niños le hacen bullying. De hecho, una amiga de mi esposa le decía, oye, estos niños le hacen bullying, le dicen, que ashkenazí, se ríen de ellos, porque son todos rubiecitos ashkenazí y ellos morenitos, ashkenazí, ¿de dónde? Entonces, al final la misma gente empieza a sospechar, empiezan a cuestionar, y es un problema. De repente el Ger se mete, como decimos en Chile, se mete en las patas de los caballos solo, así, absolutamente de manera gratuita. Entonces, por eso el Shulchan Aruch trae esa alajá muy interesante. Dice, si viene y dice, Ani Ger, antes era Goy, ahora soy judío, me convertí en tal Beidín, y lo dice así, es creíble. A filo si no trae testigo. ¿Por qué? Porque está reconociendo una condición. Pero cuando llega así y empieza, es para empezar a pedir papeles, muéstrame, porque al final uno duda, porque si uno miente o oculta la información de entrada, al final es peor. ¿Ya? Entonces, la misma alajá te da una pista de cómo uno tiene que actuar. No se trata de publicarlo en el periódico oficial, yo soy Guer. No, pero cuando te vas a presentar en un lugar X, en una cosa que tiene que ver, por ejemplo, con la comunidad, con el rap de la comunidad, mejor no a toda la comunidad, pero el rap, tiene que saber. El rap de la Keilah, principalmente el rap de la Keilah, el que principalmente tiene que saber. Entonces, hay que decir. ¿No? ¿Qué más? Entonces, continúa el Safe 11 y dice, pero ahora la persona viene después de años que ya tenía la jazacá de ser yudí, ahora dice, pero en verdad yo me convertí y me convertí solo. ¿Ya? Aprendí de un rabino en YouTube que enseñaba que uno se podía autoconvertir. ¿Ya? Yo no sé si les conté, pero escapa todo acá, escapa a todos los niveles. ¿Ya? En uno de estos países del Caribe, República Dominicana creo que. Una vez me escribe un alumno, o sea, no era un alumno, pero me escribe un Ger, un Ger de apellido Cohen. ¿Ya? Imagina, Cohen. ¿Ya? No se le ocurrió otro apellido.
Por último, te pones Schneerson, no sé, pero no, pero no Cohen, ¿ya? Por último, no sé, Kanievski, ponte ya, por último puede ser más creíble, por último, podría ser más creíble un apellido como ese, pero no Cohen, o Levi, ¿ah? Reconocido, Levi y Cohen. Este me dice, no, me quiero estudiar Rab en la Yeshiva, tanto, aquí está mi antecedente, apellido Cohen, ay, te le dije, eres Cohen, qué bueno, todo, empiezo a averiguar, no, era ayer. Becer, pásame tu Teudat Giur para averiguar, y me manda una Teudat Giur, y yo en esa época conocía muy poco, porque esto fue cuando estábamos recién comenzando en Pirkei Shoshani, entonces la verdad que tenía muy poco conocimiento de todo cómo funciona, los rabinos y todo, estamos hablando 7, 8 años atrás, entonces ya voy a llamar al Beit Jabad de ese país, Puerto Rico parece, no Puerto Rico, República Dominicana, llamo al Beit Jabad y hablé con el Sheliach de Jabad de allá, muy simpático el rabino, le digo, ¿sabes qué? Quiero saber que una persona X se convirtió en tal Beidín de cómo fue kasher, y me empieza a contar el Sipur. Resulta que el rabino Ad Beidín, es un Ad Beidín que se convirtió, que a su vez convirtió a una mujer, se separó de su esposa en su momento, convirtió a una mujer de allá, eh, y después se casó con esa mujer. ¿Ya? Pero lo más entretenido es que él fue el Mesader Kidushim, fue el Ed y fue el Hatán. O sea, él en un momento se paraba al frente de la novia y le hacía Mekudeshet, después se ganaba al lado de la novia y hacía Mekudeshet, y después le hacía de testigo y miraba los anillos que estuvieran cayendo. El tipo hacía todo. O sea, un tipo que se casa a sí mismo, con una Yore que hizo el mismo, ese mismo convertía gente allá en República Dominicana. Ah. No tiene nada de cayer, ¿no? ¿Ah? Al final, Tiene nada de cayer eso. no, por eso, y tienen un Beidín, y tú empiezas a averiguar, aparece un Beidín todo pomposo, con un nombre pomposo, con nombres rabinos así, tal, tú dices, son puros rabinos litaí, ashkenazim, después empiezas a ver la foto y tú dices, ¿de qué estamos hablando? Entonces, estas cosas pasan, o sea, estas cosas, rabinos que se autoconvierten o promueven la autoconversión. ¿Ya? Ese tipo de situaciones están sucediendo lamentablemente fuera de Israel. ¿Y qué nos dice la halajá al respecto? Viene, dice la Gemara, dice que Rabbi Yehuda dice, viene alguien que te dice, me convertí en privado solo y sin ningún testigo. Por lo tanto, no soy yudí. O sea, la persona claramente se da cuenta que no es yudí. Entonces, ¿qué le dice Rabbi Yehuda? Le dice Rabbi Yehuda, ah, pero tú tienes hijos también. Sí, tienes hijos. Ok, entonces, tus hijos siguen siendo yudí y tú eres goy. ¿Por qué? Porque el testigo del padre no puede dejar pasul al hijo. ¿Qué dice el Tur? El Tur escribe que si el Ger tenía hasaká de judío y ahora dice que en realidad se había convertido solo a sí mismo sin un beidín, entonces él es pasul, pero sus hijos siguen teniendo la hasaká de judí. ¿Por qué? Porque o sea, el testimonio del padre no puede invalidar a los hijos. ¿Ya? Y así es la halajá, de acuerdo al Baj, de acuerdo al Rif. ¿Ya? Ahora, el Bey Yosef trae a Rabbeinu Yeruja que si hay testigos que los hijos también se convirtieron solos, a sí mismos, junto con el padre, ellos también quedan pesulim. Es decir, el padre no puede dejar pasul a los hijos. Pero si además del testimonio del padre, cuando él dice, confieso que yo me convertí solo, mis hijos también se convirtieron solos, y a eso le sumamos otros testigos, otras personas que dicen, en verdad, nosotros los vimos cuando se convirtieron solos, no quisimos decir nada, pero ahora que ya confesaron, nosotros vamos a confirmar que ese testimonio es real. Y en ese caso, entonces, los hijos sí quedan pasul. ¿Ya? Ahora, el Prisha dice que
Si la persona, una vez que confesó que se convirtió, y se convirtió junto con su esposa, los dos se convirtieron, solos. Todavía no tenían hijos. Y después tuvieron hijos. Ya tenían la jasaká de ser judíos, de conversos. Tuvieron hijos. Dice que a pesar de que ahora ellos dos quedan pasul, los hijos siguen siendo judíos. ¿Se dan cuenta la fuerza que tiene la jasaká? Estamos hablando de que son niños goy. En verdad, técnicamente, debieran ser goyim, porque los papás fueron goyim, Sera de goy, ni siquiera Sera de Ger, Sera de goy, nace. Pero el hecho de que los hijos nacieron cuando los padres tenían la jasaká de Yudí, en ese caso el hijo sigue siendo Yudí. Y es lo que pasa, por ejemplo, el tema de cuando la gente salió de Alemania, la Segunda Guerra Mundial, mucha gente perdió sus papeles, sus documentos. Mucha gente salió así nomás, muchos no tenían nada como acreditar. Y a mucha gente se le dio la jasaká de Yudí. A muchos niños se asumió que eran yudí porque estaban en campo de concentración o eran hijos de gente que estuvo en campo de concentración, a pesar de que, de todas maneras, hubo gente que estuvo en campo de concentración y que no necesariamente eran yudí. En Polonia, en varios países, los alemanes tomaron a los disidentes presos también. No todos eran yudí. Obviamente la gran mayoría eran yudí, pero había un porcentaje que no eran yudí. Y se les dio la jasaká si decían que eran yudí, o por lo menos si eran niños, y tenían apellidos, nombres de los típicos yudí, se les da la jasaká yudí y quedaron como yudí y son yudí. Es increíble, esto es muy parecido, por ejemplo, cuando a alguien, Has Shalom, se le ocurre vender carne de treif y vende una certificación y la comunidad acepta la carne porque cree que la carne es kasher y lo consumen, a pesar de que la persona que está vendiendo treif es culpable de cada quesai de carne treif que él vende y cada yudí come, pero de todas maneras la gente que comió kasher. O sea, ¿por qué? Porque tiene la jasaká, o sea, esa es la fuerza de la jasaká. O sea, uno tiene la capacidad de cambiar a nivel espiritual algo. O sea, no es solamente físico, es un cambio espiritual completo. Le cambia la condición. Esa es la fuerza de la jasaká, la fuerza de la palabra. Hay un dicho que dice que las palabras crean realidad. Y en verdad eso tiene mucho fundamento en lo que es la Torá, en lo que son las mitzvot, las halajot. Crean realidad, uno crea mundos con la palabra. Y en este caso, cuando los jajamín dictaminan una cosa, dan esa jasaká. Por ejemplo, hoy día existe una discusión, hasta el día de hoy, no sé si vieron, hace unos días atrás vi en el Kikara Shabbat, fue en Netivot fue una persona a dar una charla sobre los peligros de la vacuna del COVID. Religioso, fue a un lugar jaredí de Netivot. Religioso a hablar en contra de las vacunas, y de repente estaba hablando y se acerca el rab de la ciudad y lo paró y le dijo, ¿cómo vienes a hablar acá? Ándate. Y lo echó, paró y el rabino de la ciudad, fuerte, y le dijo que se fuera. Quedó todo grabado. Y ahí la discusión, el rabino le decía, el expositor decía, no, pero es que es bueno que la gente conozca las dos ¿cómo se dice? Las dos versiones de la historia, las dos versiones, o las dos opiniones. Y el rabino le dijo algo muy interesante, le dijo, ¿qué dos versiones? Aquí hay una sola versión. Tenemos a Rav Kanievski, tenemos a Rav Edelstein, a Rav Shalom Cohen, que dijeron que hay que vacunarse. Ellos dieron un psak que hay que vacunarse y hay que vacunarse. No hay doble versión acá. Son los grandes de Israel. Los grandes de Israel dijeron que había que vacunarse. Entonces tú, como religioso, como datí, que se vestía, parecía jaredí, no puedes venir a ir en contra de lo que dicen los Talmid Jajam, los grandes. De esta manera hay una jasaká. A lo mejor la vacuna puede ser súper tóxica. ¿Ya? Hasbe Shalom, espero que no sea así. A lo mejor podría ser mortal, pero si Jajamim, los grandes Jajamim, todos se ponen de acuerdo y dicen, es kasher y hay que vacunarse y les va a hacer bien,
aunque tenga veneno, inyectándonos en las venas, la gente que va y se vacuna con la emuná de que Hashem es el que provee esto, la vacuna le va a hacer bien y lo va a mejorar y lo va a curar. Esa es la fuerza del dictamen rabínico. Obviamente, siempre vamos a tener la discusión, pero ¿por qué hay tantas peleas entre uno y otro? Claro, hay peleas que son, que uno sí puede empezar a cuestionar, ¿cierto? Hay cosas que son, por ejemplo, ahora el kashrut, hay el tema de las mismas conversiones, hay mucha política ahí. Pero hay cosas que no son discutibles, hay cosas que son, cuando hay, sobre todo Pikuán Nefesh, cuando hay temas que tienen que ver con la salud, sí, claramente hay que hacer caso a los dictámenes rabínicos cuando hay situaciones como esta, porque eso crea una realidad, la Hasaká de Jajamim. Si el guer está pasul y quiere casarse con una judía, tiene que hacer tevilá frente a un beidín. Si después este guer pasul se casó con una judía, esta judía no queda pasul. O sea, este guer tenía la Hasaká de guer, lo casaron y se casó con una judía. Aunque él después quede pasul porque reconoció su falta, su mentira, su engaño, pero la mujer no pierde su condición de judía. Y los hijos que tuvieron siguen siendo judíos. Ahora, este guer dijo que no se había, o sea, se había convertido, pero solo, y ahora es goy, pero dice, pero me quiero convertir, ahora en verdad quiero confesarlo, pero porque me quiero convertir como corresponde. Dice que a este guer, como dijo el Shulchan Aruch, no se le casa con una judía hasta que haga tevilá, es decir, haga otro guiú. Dice Rabbi Akiva Eiger, que si este guer dijo que se convirtió a sí mismo, está pasul, ya que, como escribió el Mejaber, confirma su propio estado de estar pasul. Por lo tanto, requiere hacer tevilá. Pero la pregunta que hace es, ¿necesita tafán dambrit? Ya dijimos que tiene que hacer tevilá. Así dice el Shulchan Aruch, pero no dice que tiene que hacer todo el proceso de guiur nuevamente. No dice que tiene que hacer Kabbalat HaMitzvot, no dice que tiene que hacer milá, ni tevilá, porque cuando partió el Simán 268 que dice, el guer que se quiere acercar, que haga tevilá, que haga milá y después tevilá. El Ramá dice, si hizo milá, si hizo tevilá y después milá, kasher bediabad, ¿cierto? Así parte el Shulchan Aruch, en este Simán 268. Entonces, ahora dice el Shulchan Aruch, si se descubrió que estaba mal hecha su conversión, que haga tevilá. Pero ¿acaso no hay que hacer milá? En este caso Atafán Dambrit, porque se suponía que ya estaba circuncidado. El Ramban, o desde el Ramban podemos entender que no sería necesario la Atafán Dambrit, sino que solamente la tevilá. El Ram no está de acuerdo y sostiene que es necesario que haga Atafán Dambrit antes de la tevilá. El rabino Akiva Eiger posee que este ger pasul requiere hacer Atafán Dambrit junto con la tevilá, ya que tal como escribió el Shulchan Aruch, un no judío que quiere entrar al pueblo de Israel necesita milá y tevilá, y este ger es pasul, por lo tanto es un no judío que requiere todo el proceso. Entonces, el Ra Akiva Eiger da la respuesta, hace la pregunta y después da la respuesta, diciendo, requiere Atafán Dambrit. ¿Por qué? Porque es un goy, como goy que quiere entrar al pueblo judío, necesita hacer todo el proceso. Ahora, ¿por qué no lo colocó el Shulchan Aruch en este caso? Porque no era necesario, porque ya en el primer seif ya lo había agregado, ya lo había explicado. Por eso ahora dice un goy que requiere tevilá. Por decir, un goy que requiere otra vez hacer giur. ¿Ya? Y todo el proceso de giur tenemos que volver atrás al seif número 1, donde nos explica exactamente cuáles son los pasos, Kabbalat HaMitzvot, milá y tevilá. Entonces, ese es el seif número 10 y con eso terminamos. No sé si alguien tiene alguna consulta, duda, antes de parar. ¿Qué pasa? Nosotros antes hablamos de un caso en que si uno vende carne taref, todos lo compran creyendo que es kasher, ¿sí?
la carne es kshera para los que comieron, ¿sí? Y hablamos también de qué pasa si piensa que la carne es, o sea, porque piensa que la carne es kasher, y esto le da la kashrut a esa carne, aunque después se puede. ¿Qué pasa si es al revés? Si yo como algo que es kasher y pienso que estoy comiendo una chuleta de cerdo? Claro. ¿Cómo entra ahí la machshavá? La kavaná en este caso, ¿sí? Sí. ¿Cómo entra ahí? Digo, el hatit, estoy hablando de la halajá. Si la halajá tiene algo al respecto. No, la halajá no habla en el caso al revés, ¿ya? No habla, no trae ese caso de que yo tengo ganas de comer cerdo, entonces pienso que es cerdo mientras como kasher, ¿ya? Mejor. Porque a nivel de Torah, ¿qué es más importante? ¿El pensamiento o la acción? O sea, al final, ¿por qué Hashem nos castiga? ¿Cuándo viene el castigo por la transgresión? Cuando hay acción. Mejor. El mero pensamiento a uno no te provoca un castigo. Claramente, tener malos pensamientos es un problema porque el mal pensamiento te va a llevar a la mala acción. Pero el mal pensamiento por sí mismo no es condenable, porque muchas veces los malos pensamientos vienen por sí solos, ni siquiera porque yo quiero pensar mal. Un ejemplo típico del mal pensamiento es, por ejemplo, la tefilá. Normalmente, cuando uno está en la tefilá es cuando te vienen todos esos malos pensamientos o te empiezas a acordar de algo que viste o de la música que escuchaste o de algo que leíste que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo, que es rezar. Entonces, es porque en cierta manera ese es como el castigo. O sea, te gusta pensar cosas malas, bueno, te las voy a mandar cuando estás en un momento en que estás haciendo una misvá y vas a obtener un beneficio, como por ejemplo, de repente las puertas de la tefilá están abiertas, y en ese momento que tenías toda la posibilidad de pedir lo que fuera y Hashem te iba a responder, toma, aquí tenés tu castigo, y piensa en cualquier lecera y perdiste esa posibilidad. O sea, obviamente siempre hay una cabana que es muy importante, pero al final del día, ¿qué importa a mi punto de vista? Es la acción. De hecho, esta discusión está en el tema de Gerut. No lo hemos visto, creo que viene no sé si viene en el próximo Shur o en el siguiente volumen, que habla, ¿qué es más importante en el momento de la conversión? ¿El pensamiento, la kavaná que tenía cuando se estaba convirtiendo, o después de que se convirtió, cómo se comenzó a comportar? Por ejemplo, una persona que se convirtió solo porque quería casarse, pero cuando dijo, ok, yo me quiero casar y por eso me voy a convertir, pero si a la vez del momento en que se convirtió empieza a guardar Shabbat, come kasher y todo, judío 100%, porque cumplió. Ahora, ¿qué pasa? Ok, yo me quiero convertir porque quiero ser yudí. Sale de la tevilá y no cumple nada de nada. ¿Es judío? Entonces ahí hay una discusión en los poskim, en los rishonim, los ajaronim, hay un mahloket. ¿Qué es importante, la kavaná o la acción? Ahora, la mayoría de los poskim sostienen que lo más importante es la acción. O sea, da lo mismo lo que yo haya pensado previamente o cuál haya sido mi kavaná. O sea, al final lo que importa es si yo cumplí o no cumplí. Eso es lo que me va a definir a mí como yudí. Entonces, claro, uno podría decir como esto pensando que esto otro, pero al final estoy comiendo igual que ayer. Ahora, hay un tema esto lo trae el Tania. El Tania, en el Hot Benonit, al principio, en los primeros capítulos, los primeros seifim de este tema, que dice que si uno come algo, afilu, que uno piense que está kasher, pero si esa comida no está kasher, igual a uno lo daña. ¿Ya? Lo daña igual. ¿Por qué lo daña? Porque igual es no kasher. Ahora, alágicamente para él es kasher, a nivel alágico. A nivel de din, es kasher para él. ¿Por qué? Porque él pensó que era kasher. Pero en verdad era taref. Entonces, si bien alágicamente cumple,
pero espiritualmente hablando, su alma se contamina. ¿Por qué? Porque finalmente igual es carne de un animal no kasher, o una carga espiritual impura, carne impura. Por lo tanto, sí es importante, y esto va, por ejemplo, cuando alguien tiene duda, es que mira, llegó un chofer, nadie sabe, tú, ¿puedo o no puedo comprar? Compremos nomás y debe ser kasher. Ok. Beseder, a lo mejor lógicamente compró kasher, pero espiritualmente igual recibe un daño. Además, él sabía que a lo mejor había un cierto grado de duda. Se produce un daño. Es como, por ejemplo, un médico te receta un medicamento de manera errónea. En vez de darte una medicina, te receta otra. Tú no eres culpable de nada. Claramente tú eres inocente porque fuiste, confiaste en el médico y el médico te recetó mal. Y ese medicamento igual te va a hacer mal, igual te daña. Aunque tú hayas tenido toda la cabana, te daña igual. ¿Ya? Eso comparado al lado espiritual. ¿Ya? Comparado al lado espiritual, espiritualmente si uno saca provecho de una transgresión, de una cosa que está prohibida, espiritualmente igual se daña, aunque para uno sea cayendo. Ahora, esto no tiene que ver con el caso que le hablaba anterior de los jajamín, que dijeron que había que vacunarse, porque ellos hicieron una tacaná o una yeserá o un dictamen, un din Torah, que hay que vacunarse y eso sí tiene una fuerza que transforma las realidades. ¿No? Y ahí está como se dice, y eso quería decirle antes, que se me olvidó después, la inconsecuencia. ¿Ya? Cuando decimos, hay que creer los jajamí, hay que creer esto, pero uno cree cuando le conviene, ¿no? O cuando quiere creerle, ¿ya? Porque le creemos para unas cosas y no le creemos para otras. Es un tema, y eso es para todo, no solamente en este punto de la vacuna, a todos nos pasa justamente esta situación. Por algo discutimos mucho. No sé si respondo a la pregunta, a lo mejor me fui por las ramas. En todo caso, muy elegante. ¿Ah? En todo caso, fue muy elegante. Las ramas son parte del árbol. Rab, lo que comentaste con relación a las dudas, con relación al comportamiento, que era más importante, lo vamos a ver en el Simán 12 y 8:12. Claro. Najón. Sí. Ahí vamos a ver ¿qué es más importante, Uh-huh. la cabana o la acción? O sea, Exacto. al final creo yo que la acción, a nosotros nos van a juzgar por lo que hacemos. Pero como dicen, hay un dicho, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Ya? Sí, al final da lo mismo la intención, si uno es lo que hace, como te ven, tus acciones son las que hablan por uno. Además, la aplicación de una restricción justamente es transformar un pensamiento negativo o un aspecto negativo del carácter en algo que es positivo. Si no hay restricción de crecimiento. Claro. Sí, bueno, las mismas acciones van transformando el pensamiento de la persona, las cabanot, las intenciones que tiene. Claramente. Algo más le iba a decir, pero se me fue. No me acuerdo. No sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar algo, compartir algo. So, Zrat Hashem, continuamos la próxima clase. Después de este curso, queremos empezar con un curso de Talmud, de estudio Gemara. Así que les dejo la invitación a los que quieran participar. Vamos a estudiar Baba Kama, con Iyun y con Alajá. ¿Ya? Excelente, Rab. Va a ser un curso bastante interesante. ¿Y cuál va a ser nuestro aporte respecto a eso? ¿Cómo? ¿Cómo podemos aportar para eso? ¿En qué sentido? En costo.
creo que la gente que ha escrito le hemos informado, ¿no? Yo te escribo entonces. Yo Sí, te va a pregunto por ser el muy WhatsApp. barato, va a ser algo mensual, pero muy barato. Pero la idea es Ujú. estudiar, les aviso porque la idea es mantener este mismo día, el día de John Revi, cuando terminemos este tema de Gerut, comenzar con Guemará. Estamos escribiendo los Shurin y Fantástico. va a haber material escrito. Así que, bueno, vamos a usar el Metifta, el Kubet Mufarshim, ahí están todas las Shitot para desarrollar el estudio de Guemará. Y Alajá de Hoshe Mishpat. Así que, top. Bueno, que estén muy bien, cuídense y Besrat Hashem. Seguimos en contacto. Bye. Kol Tov.